Buenos días, bienvenidos al Foro Tecnológico 18. A continuación, Pablo Núñez Fernández nos dará una conferencia sobre la investigación geológica para una minería sostenible. Bueno, hola, buenos días. Soy Pablo Núñez, delegado del Colegio de Geólogos en Galicia, y lo primero me gustaría agradecer a la gente del foro la invitación que ha realizado al colegio para participar en este evento, ¿no? La verdad es que es un honor estar aquí, sinceramente, y agradezco que nos hayan invitado precisamente para contar un poco cuál es la actividad profesional que los geólogos desarrollamos durante la investigación de los recursos minerales, ¿no? Nuestra actividad no es cómoda, y la verdad es que cada vez hay menos geólogos especialistas en este campo, y debido en parte al rechazo que nuestra actividad sufre. Cada día es más evidente, sin ninguna duda, ¿no? Y la verdad es que todo esto pasa cuando somos conscientes de que la mayoría de los objetos que caracterizan el estado de bienestar están hechos de minerales, y que sin ellos no sería posible la vida moderna tal y como la concebimos ahora mismo, ¿no? En cualquier caso, os voy a contar un poco en qué consiste la investigación geológica. He desarrollado este pequeño guión para que conozcáis mejor nuestra actividad y sepáis y veáis qué significa hoy en día en nuestra sociedad el sector minero, ¿no? Voy a comenzar hablando un poco hacer una reseña histórica. ¿Qué ha supuesto la minería en el desarrollo de la humanidad? Para ilustrarlo, ahí tenéis esta imagen. Esa imagen es la mina de Retinto, en Huelva, más concretamente la Corta Atalaya, que es una explotación que lleva en funcionamiento más de 2000 años, ¿no? Allí, además de técnicos en minería, es decir, geólogos, ingenieros industriales, trabajan profesionales de otras disciplinas, como arqueólogos, que se encargan de poner en valor el patrimonio que existe, que se ha generado y que se ha ido acumulando durante esos 2000 años de funcionamiento, y se encargan también de velar por su cuidado, ¿no? Para comenzar, me gustaría decir que el hombre ha sido minero desde el comienzo de la humanidad. Incluso yo me atrevería a decir que antes que cazador, el hombre ha sido minero. Es decir, ha fabricado sus instrumentos para cazar antes de salir en la búsqueda del alimento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podemos considerar que la minería es la industria más antigua que existe, ¿no? Evidentemente, la actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural. Estas cuestiones hace años no se percibían como un factor de riesgo, pero hoy día se contempla con gran preocupación, que hay que decir que no siempre está justificada, ¿no? Yo creo que hoy día a nadie se le escapa que un proyecto minero en nuestro país cuenta con las garantías legales para el ciudadano de las legislaciones española y europea, que son las más estrictas del mundo en cuestiones medioambientales. Yo creo que a nadie se le ocurre pensar que ninguna administración de nuestro país admitiría un proyecto que supusiese la más mínima afección al medio ambiente, al patrimonio y mucho menos a la salud de las personas. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende, ¿no? Y es evidente que los abusos cometidos anteriormente, en el pasado, en épocas en las que no teníamos este entramado legal, han sido, pues digamos que, continuos. Pero a partir de esos abusos se ha creado un entramado judicial y un entramado legal muy completo, que hoy día debe ser asumido para poder llevar a cabo la explotación. Esto es evidente, ¿no? Pero es evidente que la humanidad necesita de los minerales y de los metales. Esto está claro, ¿no? La lista es muy larga. Utilizo casi siempre el ejemplo del teléfono móvil porque es muy gráfico, lo llevamos todos en el bolsillo, y no nos damos cuenta de que realmente ahí tenemos una pequeña mina. Ahí hacen falta más de 50 minerales, algunos de ellos de difícil localización, de difícil extracción, y en cualquier caso la minería nos rodea por todas partes. Es más, yo estoy aquí, he hecho un vistazo a este edificio y no veo más que minería, ¿no? Desde el hormigón que compone las paredes y toda la estructura, al acero que también compone la estructura, a los elementos metálicos que veo por todas partes, el aluminio que está en las ventanas. Es decir, la minería nos rodea por todas partes, ¿no? Yo creo que podríamos continuar indefinidamente enumerando elementos, y nos costaría encontrar algo en nuestro entorno que no procediese de la industria minera, ¿no? Mucha gente se pregunta, por ejemplo, la madera, ¿no? Ahí tenéis una frase que lo expresa muy bien, creo que es de la Asociación Minera de Nevada, ¿no? Que dice que si no se cultiva hay que extraerlo de una mina. Esto es muy cierto.
Lo que pasa también es que, por ejemplo, la madera, para trabajar necesitamos elementos metálicos, herramientas metálicas. La madera con madera, evidentemente, no va nada bien, ¿no? Es decir, la minería nos rodea por todas partes, esto está claro, ¿no? Yo creo que esta última frase que he puesto en la diapositiva lo expresa muy bien, ¿no? La humanidad necesita los metales y los minerales y no podemos renunciar a su extracción salvo que todo el progreso que tan difícilmente hemos conseguido desaparezca. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener, que la gente tiene que tener muy clara, porque es evidente, ¿no? Si no, cada uno que haga una introspección en su vida diaria, lo analice y verá que efectivamente es así, ¿no? Entrando ya en lo que es un poco los proyectos mineros, os presento ahí una serie de datos, ¿no? La relación éxito-fracaso en una campaña de exploración minera es muy baja, ¿no? La verdad es que la exploración minera es una carrera de fondo, ¿no? Es necesario para entrar en este negocio conocer muy bien el sector y saber que se necesita tiempo para obtener resultados, ¿no? Las cosas van no a medio plazo, quizá a largo plazo, y las inversiones previas que se hacen en un proyecto de investigación son muy altas. Tenéis ese dato que os pongo ahí a mitad de diapositiva, en el que se estima que entre el 1 y el 2% de los proyectos de investigación se convierten en minas. Fijaos la cantidad de proyectos que se ponen en marcha, la cantidad de dinero, esfuerzo, tiempo y recursos que se movilizan para que al final solo entre un 1 y un 2% de esos proyectos acaben convirtiéndose en minas, ¿no? Y además tenéis ese dato, que la puesta en marcha de una mina puede extender a 200 u 800 millones de euros, es decir, la inversión es realmente fuerte. Al final de esta presentación os hablaré de un proyecto que está ahora mismo desarrollándose, el proyecto minero de Touro, y os contaré un poco las cifras que se manejan, un poco cómo está previsto llevar a cabo el proyecto, y os daréis cuenta realmente de lo que significa poner una mina en marcha hoy día en Europa, ¿no? ¿Qué significa este sector en Galicia? Bueno, estos datos son de una campaña que hizo la Xunta hace unos años, creo que en 2009. A minería forma parte de toda vida, y en aquel momento, en un momento, digamos, de bajada, en un momento de pérdida de trabajo, pues existían casi 530 explotaciones en Galicia que generaban 7.000 puestos de trabajo, con un impacto del 1,5% del Producto Interior Bruto en la economía de Galicia, y una facturación anual de 700 millones de euros al año. Sabemos que ahora mismo está creciendo el sector nuevamente, tirando un poco por la construcción de obra civil, no solo construcción, sino también restauración, está tirando bastante de los áridos, y de hecho hay previsiones de construcción de obra civil, no demasiada, pero sí que hay previsión de crecimiento, y le pasa lo mismo a la edificación. Tanto la restauración como la construcción de nuevos edificios, pues parece que lentamente van creciendo y evidentemente tirarán de la materia prima fundamental, que es la minería, ¿no? Y esto hará que se generen más puestos de trabajo y se genere más movimiento. Además, están previstos también proyectos de minería metálica, como el que os contaba hace un momento de Touro, ¿no? Hay alguno más, pero estos proyectos están a punto de cristalizar, eso espero, y a corto plazo significarían la creación de muchos puestos de trabajo con un impacto realmente importante en el Producto Interior Bruto de la comunidad, sin ninguna duda. Bueno, vamos a entrar ya un poco en materia, ¿no? En reservas y recursos, cómo estudiamos estas cosas. Tradicionalmente los recursos minerales se han considerado como no renovables. Esto es, bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque si detectamos una mineralización con en la que existen pues X toneladas de mineral a una determinada ley, y esas toneladas son extraídas a lo largo de Y años, evidentemente pues intuimos que al final de esos Y años pues no va a quedar nada, ¿no? Esta lógica parece inexorable, pero sin embargo existen varios aspectos que deben ser matizados, ¿no? El primero de ellos es que para esas toneladas, esas X toneladas, se han determinado por estimación, por una cubicación inicial, y realmente pueden ser X más N de toneladas o X menos N, porque todo proceso de cálculo pues puede incurrir en una subestimación o una sobreestimación. El segundo punto es que los precios de mercado pueden variar a lo largo de los años, es decir, van a variar seguro, porque sabéis que los metales no son un mercado libre, cotizan en la Bolsa de Londres y tienen un precio fijo que fluctúa continuamente. Tú no puedes coger tu metal y decir, bueno, pues voy a intentar colocárselo a esta gente a determinado precio. No, el precio está marcado. ¿Y esto qué va a significar? Pues va a significar dos cosas, ¿no? Que puede ser que tu recurso no sea viable porque han bajado drásticamente los precios, o puede ocurrir lo contrario, que sectores en tu zona de investigación que inicialmente tenían leyes marginales, de repente se conviertan en leyes aceptables, ¿no? Para ilustrar eso tenéis esa estimación que hemos hecho ahí. Mira, en rojo
marcado unas cortas a cielo abierto para un precio de un determinado mineral de $3.000 la tonelada, pero en el supuesto de que ese mineral subiese de precio a 3.400, podríamos llegar a las cortas que están marcadas en verde. Como veis, leyes marginales en este caso entrarían en la explotación, en nuestro modelo de explotación, que sería económicamente viable. El tercer punto es que durante la explotación el conocimiento geológico varía y puede ser que zonas mineralizadas no detectadas en los trabajos iniciales pasen a constituir un nuevo aporte al stock de la empresa. Esto pasa casi siempre porque tú la información previa que tienes la has desarrollado a partir de sondeos de investigación en superficie y sabes que cuando minas, cuando explotas, vas a abrir y vas a encontrar cosas que inicialmente no estaban contempladas. Esto es evidente. Y este punto cuarto es muy importante porque la mayoría de la gente piensa que cuando comienza la explotación de una mina se finaliza la exploración, y no es así. La exploración debe seguir funcionando durante toda la vida útil de la mina, porque nosotros vamos a adquirir un compromiso social en la zona en la que nos vamos a desarrollar. Es decir, nosotros, cuando la mina va a estar funcionando, la gente que está allí nos va a exigir que, si nuestro proyecto estaba previsto para 20 años, nosotros dotemos de recursos suficientes a la mina para que la mina tenga más vida útil, para que la gente pueda seguir trabajando mucho más tiempo. Esto es evidente. Con lo cual, las empresas deben enviar a sus geólogos más allá de los cuerpos mineralizados, deben seguir estructuras y deben dar con nuevos cuerpos que permitan continuar la vida útil de la mina durante mucho más tiempo, ¿no? De esta manera, esas reservas iniciales que inicialmente habíamos estudiado pueden bajar, subir e incluso pues, multiplicarse durante los años de la explotación, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si la empresa ha explotado 100 millones de toneladas de un metal, pero sus geólogos han encontrado otras 100 millones de toneladas, podemos decir que esos 100 millones de toneladas ya explotadas se han renovado. Pero sin duda, para que este concepto funcione, hacen falta dos palabras clave: exploración y geólogos. Geólogos o técnicos de minas que sigan buscando recursos, ¿no? En resumen, ¿no? Las reservas, según el Servicio Geológico estadounidense, son datos dinámicos de una empresa, ¿no? Que se reducen a medida que el mineral se extrae o porque disminuye la viabilidad económica de la extracción, mientras que recurso implica cualquier concentración natural de un sólido, líquido, gas en la corteza terrestre cuya extracción es actual o potencialmente factible. Tenéis aquí este cuadro que pone estos dos conceptos en función de la viabilidad económica, los recursos identificados, los recursos no descubiertos y su utilidad económica, ¿no? Veis que ahí está marcado, no sé si se ve bien, en los recursos identificados, los recursos demostrados, que se componen de recursos medidos y recursos inferidos. Los recursos medidos es el mineral que está medido al disponer de datos tomados directamente de sondeos. Los indicados también están determinados por muestreo, pero es más disperso. Y los inferidos, en estos prima el criterio geológico sobre las mediciones directas que hemos hecho. Es decir, sabemos que hay contacto, que hay estructuras, que hay movimientos, pero no hemos hecho ningún sondeo que nos permita caracterizar claramente la cantidad de metal que tenemos en superficie, aunque sabemos que está ahí. El día que investiguemos, que hagamos sondeos y conozcamos bien los cuerpos mineralizados, podremos pasarlos directamente a recursos demostrados o indicados, en función del grado de investigación que hayamos realizado. Y el resto está, digamos que los recursos no identificados está en lo que ya llamamos geología creativa, ¿no? Intuimos que puede haber recursos por aquella zona, pero no hemos ni investigado en campo ni investigado directamente en superficie. En cualquier caso, veis que todo esto depende también de la viabilidad económica del proyecto, es decir, básicamente de la cotización del metal, ¿no? En función de esa cotización tendremos más o menos reservas dentro del stock de la empresa. Por cierto, a cualquier momento me podéis hacer cualquier pregunta, ¿eh? Estamos en familia y me podéis interrumpir sin ninguna duda. Bueno, ¿qué factores controlan la disponibilidad de los recursos minerales? Bueno, tradicionalmente se piensa que para poner una mina en funcionamiento es necesario un yacimiento mineral, y esto es evidente, es fundamental, pero la situación realmente es más compleja, ¿no? Desde mi punto de vista intervienen 5 factores, ¿no? El primero es el geológico, es decir, la geología el yacimiento mineral es un valor localizado, ¿no? Los procesos geológicos, o sea, el capricho de la naturaleza dicta dónde tú vas a poder explotar un recurso. Esto es evidente. Esto parece perogrullo, pero me ha pasado en algunos proyectos que, a base de hablar del proyecto, de desarrollarlo y de moverlo, mucha gente te plantea: oye, pues joder, ¿por qué no, en vez de mover los camiones, por qué no planteamos aquí la explotación y tal, y así lo tenemos más fácil para mover el mineral desde puerto y tal?
Oye, mira, es que date cuenta que el mineral está ahí arriba, tenemos que ir ahí arriba a explotarlo, es decir, no podemos explotar donde tú quieras. Es una cuestión de perogrullo, pero de verdad que mucha gente a veces se acaba olvidando de quizá lo más importante a la hora de explotar una mina. Es un valor localizado y evidentemente el yacimiento está donde está. Intervienen también los factores ingenieriles y económicos, es decir, podemos tener un yacimiento fantástico, pero resulta que lo tenemos a 7 kilómetros de profundidad y eso hace que sea completamente inviable económicamente el poder llegar hasta allí, ¿no? Quizá en el futuro, con el avance de la técnica, pues a lo mejor podamos llegar, pero probablemente en el momento actual, pues no, y eso evidentemente va a descartar que podamos explotar un yacimiento. Intervienen también los factores políticos, evidentemente, ¿no? Lo que se busca cuando se hace una explotación o cuando vas a llevar a cabo una explotación es seguridad jurídica. Esto es fundamental, ¿no? Daos cuenta que las empresas funcionan con inversores y los inversores, evidentemente, con inversores y con cualquier persona que quiera comprarse acciones de la empresa, evidentemente. Y lo que la gente busca cuando se va a establecer un sitio es seguridad jurídica. Es decir, que las normas de juego se mantengan cuando empieza el partido y al final del partido también. Es decir, que no te las cambien a mitad de juego porque si no, no sabes a qué tenerte, ¿no? Y yo creo que es evidente, todo el mundo se da cuenta que no es lo mismo abrir una mina, por ejemplo, en Zambia, que abrirla en Canadá. Es decir, la seguridad jurídica en uno y en otro país, pues evidentemente es distinta, ¿no? Entonces, este evidentemente es un factor muy importante a la hora de decidir llevar a cabo una explotación, ¿no? Después intervienen también, como cuarto punto, los factores ambientales, ¿no? Yo aquí destaco 3 aspectos principales, que son la extracción del mineral de mina, el procesado de minerales y la gestión de los residuos. Hoy día, la verdad es que con la legislación que tenemos, pues la verdad es que este tipo de elementos está completamente solucionado. Es decir, simplemente casi cumpliendo la ley, la verdad que no tienes que tener ningún problema para llevar a cabo tu explotación. Estos temas técnicamente están satisfechos, ¿no? Después queda el quinto punto, ¿no? La sostenibilidad, que es la última condición de la minería moderna, ¿no? Para alcanzarla, siendo la última, no es la menos importante. Realmente está adquiriendo tintes realmente fuertes, ¿no? Realmente la verdad es que está siendo muy importante a la hora de abrir un proyecto, ¿no? Bueno, para alcanzarla también se deben cumplir una serie de condiciones, ¿no? La primera es la conservación de los recursos. Como os comentaba, desde mi punto de vista, la mejor manera de renovar es explorar. Exploras y renuevas el recurso, ¿no? El segundo es la seguridad operacional de las labores mineras. Yo creo que a nadie se le escapa que hoy día para llevar a cabo una explotación minera es necesario reducir los accidentes. Es decir, no puede haber accidentes o tienen que ser reducidos a la mínima expresión. Es decir, no puedes asumir el riesgo de tener continuamente incidentes laborales, ¿no? Yo os diré que por mi experiencia personal en los proyectos mineros hoy día, los departamentos de seguridad y salud son los departamentos más grandes que existen prácticamente, ¿no? Es decir, a mí me están llegando correos todos los días, tenemos reuniones semanales, cuando pasa algo, aunque sea lo más nimio, se elabora un informe, se le manda a todo el mundo, se comenta con todo el mundo. Es decir, a mí me llegan más informaciones desde el departamento de seguridad que desde el departamento de geología casi. Es decir, se incide muchísimo en este tema, ¿no? Y eso está relacionado con el tercer punto, ¿no? Con los recursos humanos cualificados. Tú cuando te vas a establecer en una zona, lo que tiendes es a contratar, evidentemente, es lo normal, a contratar a personal de la zona. Y lo que vas a hacer, contratando ese personal de la zona, es formarlo intensivamente y de forma continua en el desempeño de sus funciones. Quieres que la gente que realice el trabajo esté totalmente preparada para hacerlo. Precisamente para que se cumpla ese punto número 2, para que la seguridad sea lo máximo posible y que la gente no tenga ningún problema. Esto supone también un beneficio y un punto importante en las comunidades en las que vas a desarrollar, porque la verdad es que vas a crear un polo de formación muy importante en esa zona, ¿no? Con lo cual es una cosa que también hay que tener en cuenta a la hora de establecer, a la hora de llevar a cabo un proyecto minero, ¿no? La posibilidad de formación que va a tener la gente en el entorno, ¿no? Aparte del impacto económico que va a tener, ¿no? Y después está el cuarto punto, que es la aceptabilidad de la minería por la opinión pública, ¿no? Lo que se conoce con las siglas del acrónimo en inglés como política NIMBY, ¿no? Not in my backyard, no en mi patio trasero, ¿no? Bueno, para mucha gente en el primer mundo, la actividad minera pues parece que se trata de una actividad impropia de países o regiones que han superado un cierto nivel de vida, ¿no? Y ahora parece que quieren disfrutarlo directamente pues sin interferencias, ¿no? Y para ellos parece que la minería quedaría reducida pues a países que están en vías de desarrollo, ¿no? Y digamos que todo esto ocurre a pesar de que ninguna persona medianamente informada ignora que la minería y la extracción de hidrocarburos son esenciales para la supervivencia de nuestra sociedad. Yo creo que esto es evidente, ¿no?
Sin embargo, el rechazo a estas actividades se ha convertido en una especie de moda, una especie de demostración pública de sensibilidad ambiental, ¿no? Y en muchas, esto yo lo he oído muchas veces, la verdad, en muchas, no sé, se ha convertido en una cuestión de cuasi religión, ¿no? Una cuestión casi fundamentalista, ¿no? Bajo estas circunstancias os puedo asegurar que es muy difícil escribir argumentos racionales en una discusión de este estilo, ¿no? Yo no sé si la cuestión está en la educación, recibimos una educación que está muy bien, fantástica, está muy bien, pero a nadie le cuentan que la minería es fundamental para que, no sé, el cobre es básico para que a su casa llegue luz, para que llegue internet, la calefacción, lo que os contaba antes del hormigón, no sé, a nadie se lo cuentan eso en su vida diaria, ¿no? Entonces, yo creo que habría que incidir en esto, porque te das cuenta que hoy día la gente desconoce realmente la importancia de la minería en nuestra vida diaria. Es fundamental para mantenerlo, lo contaba al principio de esta conferencia, de esta charla. Es fundamental para mantener nuestro nivel de vida, simplemente para mantenerlo, ya no para crecer. Si queremos decrecer, eliminemos la minería. En este sentido, esto no lo voy a poner, pero esto es una diapositiva que he puesto de urgencia, digamos, a última hora, esta que tenéis aquí. Esto que veis ahí a la izquierda es, bueno, seguro que habéis oído probablemente cuestiones sobre la mina de Touro, que está ahora mismo en agenda política, en agenda mediática y demás. Y hay muchos ayuntamientos que directamente, pues por quedar bien, desconociendo absolutamente el proyecto, pues porque determinadas plataformas van a decirles que hay que ponerse en contra, pues en plenos, y por no enfrentarse a ellos directamente, pues los aprueban. Pero me ha llamado especialmente el caso de este ayuntamiento de Pontevedra, que la semana pasada, el martes pasado más concretamente, no contento el alcalde con decir que rechazaba el proyecto sin conocerlo absolutamente, pues dijo directamente que lo que había que hacer era sacar una ley en Galicia que prohibiese las minas directamente. Lo tenéis en la noticia, no sé si lo veis ahí, ¿no? Es decir, yo no sé si este señor ha analizado su vida y si es capaz, y si es consecuente, si es capaz de vivir sin minería, que es lo que debería hacer, ¿no? Pero fijaos hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Porque, ¿qué será lo siguiente entonces? ¿Pedimos la eliminación de la escuela de minas que está aquí? No sé, ya directamente, que se financia con dinero público, porque ya puesto, si no queremos minas en Galicia, no queremos que haya explotaciones de minas, ¿por qué no pedimos directamente que se cierre la escuela de minas? La verdad es que es una falta de respeto a la cantidad de profesionales que han salido a lo largo de varios años de aquí, a la institución que pagamos con dinero público todos los gallegos, y yo la verdad es que os animo a que defendáis vuestra profesión, porque en el fondo están atacando vuestro prestigio. Ya no es una cuestión de ingenieros de minas, de ingenieros de energía, es una cuestión general, es de ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones, da igual. La minería a veces pues puede ser quizá la punta de lanza, pero hoy es la minería, mañana son los eólicos, esto pasa continuamente, mañana es cualquier proyecto industrial y te van a poner en tela de juicio, van a dudar de profesionalidad. Es más, antes de entrar en esta charla me acaba de llamar ahora mismo un periodista que me acaba de comentar directamente que hice el otro día una entrevista y que dudaba de mi profesionalidad como geólogo porque los argumentos que yo estaba dando, según este periodista, no eran en absoluto científicos. Fijaos hasta dónde llegamos, ¿no? Es decir, llegar a este tema. Sí. Hablando un poco de lo que dices del alcalde de Pontevedra, no sé si eres consciente de que hace 2 años subieron un poquito todos los actores gallegos un poco más. Soy consciente, sí. Y la verdad es que da pena, porque eso a mí me lo pasó mi propia madre diciéndome que yo se lo explicara, ¿no? Efectivamente. Exacto. Amigos cercanos me dicen que por cierto, cuando lleva años, por ejemplo, explotándose. Sí, efectivamente. Y ahora se ha puesto de moda y el tema este. Efectivamente, claro que me acuerdo de ese vídeo protagonizado por actores y en el que aparece, se supone que le da base científica la Sociedad de Galega Historia Natural. Ese es un vídeo que además copian de unos actores argentinos que habían hecho 3 años antes. Y en ese vídeo, fíjate lo que llegan a decir que este tipo de actividades produce un 800% más de cáncer. Eso es un dato que se supone que está avalado por esta sociedad que te digo, pero es un dato que ni presenta ningún informe, ni existe ningún texto de este estilo, pero lo dices directamente, creas el miedo y a ver quién rebate eso, a ver quién te dice que efectivamente no. Ellos lo han dicho, no hay ningún informe que te diga que sí, pero ellos han dicho que esto produce cáncer. Claro, contra ese argumento, ¿tú qué haces?
oiga, usted presénteme este informe, demuéstreme que esto no es así, porque yo conozco un montón de comunidades que se han hecho esto y esto es lo contrario, y usted vaya a preguntar a esas comunidades si no quieren la mina, o si no quieren abrir determinados proyectos mineros. Bueno, el caso es que estamos en una demagogia total, y se ataca a los proyectos mineros, pues yo creo que muchas veces por una cuestión política, básicamente, la verdad es que es lo que pienso, ¿no? Pero que hay que intentar, nosotros como profesionales y vosotros también, yo creo que debéis claramente luchar. Ya te digo, no solo es la minería, es cualquier proyecto industrial. En cualquier caso, desde el Colegio de Geólogos, nosotros la semana pasada, incluso el jueves, sacamos esta tribuna de opinión, esta que veis ahí arriba, la de sin minería no hay progreso, porque tenemos claro que la minería es un sector fundamental. Es decir, sin minería nos vamos a pique, esto lo tenemos claro, ¿no? Y hemos sacado progresivamente, o sea, periódicamente sacamos un montón de artículos, ¿no? Pues ahí tenéis ahí, ¿no? Este es el segundo, el que está ahí abajo, está en la línea de lo que dice la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea recomienda explorar y explotar los recursos minerales autóctonos. Nosotros esto lo defendemos continuamente. Y hay un artículo que me gusta especialmente, que es el que tenéis ahí abajo, os recomiendo su lectura, que se titula ¿Es posible hoy una minería sostenible en España? Pues no en mi pueblo. Y veréis un poco. La verdad es que habla un poco de esa demagogia de nadie quiere dejar de vivir. Yo conozco a mucha gente que está muy en contra de la minería y que te hablan, por ejemplo, del coltán, el coltán mineral de sangre, y no te dicen nada bueno, todo es pésimo. Pero no he visto ninguno que se haya planteado decir, pues voy a dejar de utilizar el móvil entonces, mi ordenador. Eso no se le ocurre al mayor de los fundamentalistas. Bueno, continuemos. Vamos a meternos directamente en los recursos, en la exploración de recursos. Y vamos a ver cómo comenzamos a explorar, ¿no? Bueno, en esto los americanos son muy gráficos y definen dos tipos de categorías de exploración, ¿no? Y los dos están relacionadas pues, con el conocimiento previo que tenemos de una región, ¿no? Con la existencia de actividades mineras antiguas y varias cuestiones, ¿no? En cualquier caso, si la exploración se desarrolla cerca de yacimientos conocidos, en los que se conoce la geología y el potencial de la zona, hablamos de un brownfield. Yo creo que es gráfico, un campo marrón en el que ya se ha investigado, se han hecho trabajos y demás, ¿no? Si por el contrario partimos de cero o casi en una nueva región, hablamos de greenfield, campo verde, no tenemos información y comenzamos de cero. En cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer, estemos en uno o en otro, es, en esa fase previa de la prospección, a ir directamente a campo y a empezar a investigar, es hacer una recopilación de la información existente. Existe mucha documentación de organismos oficiales. Si estás en España, tienes el del Instituto Geológico y Minero de nuestro país, que la verdad es que tiene una cantidad y una calidad de información brutal, es tremendo. La verdad es que puedes encontrar prácticamente todo ahí, de la geología y minería de España, ¿no? Después también es bueno que recurras a archivos de administraciones públicas, a planes de labores, a informes de investigaciones realizadas por otras compañías, a bibliografía. Y después, cuando tengas toda esta información, lo que tienes que hacer es crear una base de datos en un sistema de información geográfica, ¿no? Pasar todos esos datos, incorporar tus datos georreferenciados en esa base de datos GIS, en el que incluyas mapas geológicos, metalogenéticos, osteoimágenes, planes urbanísticos, que son muy importantes porque te van a dictar si tú vas a poder llevar a cabo o no tu actividad minera en un determinado ayuntamiento, zonas de protección medioambiental, porque habrá zonas en las que tú no puedes trabajar directamente porque son zonas de especial protección, con lo cual eso lo tienes que tener recogido en tu base de datos. Es fundamental que tengas esa información controlada, ¿no? A la hora de comenzar a plantearte tu exploración, bueno, pues digamos que hay varias técnicas, ¿no? Pero sin ninguna duda todas pasan por la realidad de que si tú no tienes conocimiento geológico de una región, no tienes nada, ¿no? Hay muchos teóricos que te dicen, bueno, pues podríamos definir un modelo de exploración empírico, genético. Bueno, esto ya digamos que es una cuestión de escuelas. Bueno, esto ya es una cuestión, digamos, personal de cada profesional de investigación de recursos, ¿no? Mucha gente prefiere comenzar con guías geológicas. Está muy bien, ¿no? Guías geológicas, por ejemplo, litológicas, ¿no? Puede ser que, pensad, una determinada empresa esté buscando, pues porque le interesa, porque es especialista en un determinado mineral, por ejemplo en columbo-tantalita, en coltán, y bueno, pues sabe que este tipo de minerales, por ejemplo, están asociados a granitos peralumínicos del tipo orcínico europeo, que además suelen tener asociadas mineralizaciones de wolframio, estaño, fósforo, uranio. Bueno, pues entonces está buscando ese mineral y conoce la zona y quiere trabajar en Europa, porque es una zona con una garantía legal, pues podría empezar por ahí, por ejemplo, ¿no?
También sabes, por ejemplo, estás buscando yacimientos de plomo y zinc, que rocas sedimentarias marinas carbonatadas te pueden dar este tipo de yacimientos, con lo cual podrías irte a bases de datos geológicas de ese estilo y buscar tipos de rocas de esa naturaleza y comenzar a investigar, ¿no? Y pues tenemos las guías estructurales. La cuestión estructural es muy importante a la hora de investigar un recurso geológico. Es realmente fundamental conocer el estado tensional de una zona, el estado tensional previo, cómo funcionan todos los rasgos tectónicos, ¿no? Yo creo que para explicar esto está bien hablar del estudio estructural que se realizó en el descubrimiento del yacimiento de Kalamazoo. San Manuel Kalamazoo son dos cuerpos mineralizados que están basculados y que están separados por una falla de bajo ángulo y que originalmente constituían un solo cuerpo mineralizado. Y el descubrimiento de ese cuerpo de Kalamazoo, la verdad es que es consecuencia de un trabajo geológico integrador, ¿no? Que relaciona las facies de alteración y la mineralización con la estructura, ¿no? El razonamiento fue el siguiente, lo tenéis ahí marcado, ¿no? Era que San Manuel representaba solo una parte de un cuerpo mineralizado mayor, que ese cuerpo estaba basculado y que había una falla que cortaba el cuerpo, que era de bajo ángulo, y como conclusión un segmento de ese cuerpo de San Manuel tenía que estar más abajo sobre la falla. Y el resultado, efectivamente, más abajo existía ese cuerpo, está mineralizado, era más grande que el cuerpo original de San Manuel. Decidieron investigarlo y lo encontraron, ¿no? Y realmente permitió la vida de esa mina, que sigue actualmente funcionando, prolongarla durante muchísimos años, ¿no? Es decir, fundamental la investigación y pensar con criterio geológico, ¿no? En cualquier caso, os contaba que la tectónica es muy importante, las cuestiones estructurales son importantes, y una cosa que nos pasa a los geólogos muchas veces cuando estamos investigando y bueno, pues te ves en un contexto, nos gusta buscar zonas de tectónica extensional. Las zonas de tectónica extensional, pues digamos que son más favorables, porque cuando un hueco se abre es probable que se rellene en el futuro, mientras que las tectónicas compresionales realizan lo contrario, sellan las rocas y van a sellar los huecos que existen, con lo cual va a ser difícil encontrar allí un yacimiento. Un ejemplo que ilustra bastante bien esto es el que tenéis a continuación. Tú comentabas antes, hablabas de Corcoesto. Bueno, esto es la zona de Cizalla, no sé si habéis oído hablar de ella, la zona de Cizalla entre Malpica y Tui, en una zona de tectónica extensional aquí en Galicia. A lo largo de esta zona de Cizalla, ahí la tenéis marcada, es una cizalla dextra. Se originan unos elipsoides digamos que esto es una diapositiva un poco técnica, pero bueno, la voy a contar de la manera más sencilla posible, ¿no? A lo largo de esa zona de cizalla se generan unas fracturas perpendiculares a esa cizalla, unas fracturas Riedel, que posteriormente, porque la geología y los huecos se llevan muy mal, a no ser que estemos hablando de rocas calizas, que no es el caso, se generan esas fracturas que posteriormente son rellenadas por fluidos hidrotermales enriquecidos en arsénico y en oro. Este proceso ocurre a lo largo de toda esa banda entre Malpica y Tui, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor intensidad, y algunas zonas tiene la posibilidad de ser explotada económicamente, porque hay mayor acumulación de venas de este estilo, ¿no? Y el caso más famoso es el de Corcoesto. Aunque tú a lo largo de toda esa banda te vas a encontrar filones de cuarzo con oro repartidos por toda esa extensión, ¿no? Pero no en todas partes tiene una acumulación suficiente como para ser explotados económicamente, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco el ejemplo de cómo funciona una tectónica extensional en una región y cómo esa tectónica extensional nos puede dar la pista, la puerta de entrada para investigar un recurso mineral, ¿no? Bueno, he dejado para el final la prospección, ¿no? Porque los yacimientos minerales claramente se deben explorar antes con pensamiento geológico, esto sin ninguna duda, esto es fundamental, ¿no? Pero realmente, antes de prospectar, antes de hacer cualquier tipo de ensayo directamente en el campo, lo primero que hay que hacer es cartografía geológica, eso es fundamental, ¿no? Lo primero, la geología son mapas en los que debes reflejar todo lo que veas, ¿no? Y de ahí parte todo tu trabajo de prospección posterior, ¿no? Vamos a ver las herramientas más eficaces, muy por encima, evidentemente. A mí una que me gusta mucho es geoquímica. Podría hablar de geofísica también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión de espacio, pues he decidido hablar simplemente solo de la geoquímica, ¿no? Pero la geofísica y la geoquímica, las dos, consisten en el hallazgo de anomalías, ¿no?
Las concentraciones de metales en suelos, sedimentos, aguas y demás se ajustan a valores bajos, ¿no? Es lo que llamamos valores normales, ¿no? Y los yacimientos minerales son rarezas de la naturaleza, es evidente, son anomalías, ¿no? El objetivo de toda prospección minera es disminuir progresivamente el tamaño del área investigada, en el cual el cuerpo mineral puede encontrarse dentro de un blanco de menos de 5 kilómetros cuadrados que podrá ser definido después por perforación, a rotación o a circulación inversa, me da igual. Es decir, que podrá ser definido posteriormente, finalmente, por sondeos, ¿no? Que es lo que buscamos con estas técnicas, con la geofísica y con la geoquímica. La geoquímica, bueno, ahí tenéis un corte de suelo con sus horizontes. La geoquímica consiste en tomar muestras, básicamente, la geoquímica de superficie, tomar muestras preferentemente del horizonte B. Horizonte B o horizonte C, la interfaz entre los dos horizontes, especialmente, ¿no? Porque ahí es donde se suele concentrar preferentemente los elementos químicos. El A no es recomendable y en los otros horizontes puedes encontrar los elementos químicos que tú estás buscando, ¿no? ¿Cómo funcionamos en geoquímica? ¿Cómo tomamos muestras? Bueno, pues el sistema es súper sencillo y la verdad es que es bastante barato. Toma muestras como lo que veis en la fotografía, vamos perforando, pasamos los horizontes y cuando llegamos al horizonte en el que estamos, B o C o la interfaz entre los dos, tomamos una muestra, la metemos en una bolsa, la etiquetamos, fotografiamos y seguimos con la siguiente, ¿no? Previamente lo que hemos hecho es definir una malla de prospección. En ese caso que veis ahí había ya la toma de muestras de campo, una cartografía previa y se definió una malla de 300 por 50. Ahí veis en rojo cómo se tomaron las muestras, cómo se distribuyeron y los resultados que se tuvieron en esa parte. Los colores rojos son colores con anomalías fuertes, los negros no tienen ningún tipo de anomalía en el metal que se está buscando y los verdes y amarillos son datos intermedios, ¿no? En esta zona en la que estamos prospectando con geoquímica tuvimos, digamos que relativa suerte también, porque teníamos una zona en la que habíamos perforado previamente y conocíamos los datos en el subsuelo del metal que estábamos buscando, y lo que hicimos fue hacer también una geoquímica de contraste en la zona en la que ya teníamos perforada y teníamos investigada, ¿no? Para ver cómo funcionaba, y la verdad es que funcionaba espectacularmente bien. Esto extendiéndolo a una zona mayor, veis ahí que ya directamente tienes zonas en esa geoquímica en la que te defines, en la que quedan definidas unos objetivos claramente de investigación. Tienes claramente identificado una zona en la que tienes unas anomalías muy evidentes, ¿no? Bueno, como veis con la geoquímica, la verdad es que los resultados se obtienen súper rápido, muy rápido, ¿no? Los datos los integras en un sistema de información geográfica, puedes presentar los resultados en mapas y los ves de forma instantánea. Al momento quedan definidas las zonas potencialmente interesantes. Esas que veis ahí abajo son de Corcoesto, precisamente, arsénico y oro, y ya veis que claramente quedan definidas dos zonas ahí, o varias zonas en las que tú podrías comenzar a prospectar directamente con sondeos, ¿no? Bueno, sondeos de exploración. Una vez tenemos definido el blanco, lo hemos marcado, lo que tenemos que hacer es prospectar, directamente ir al campo y trabajar y tomar muestras, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo y la forma más útil es mediante sondeos, ¿no? Los sondeos nos permiten tomar muestras del subsuelo a profundidades variables y son la información más valiosa de que se dispone sobre la mineralización mientras no se llegue hasta ella mediante labores mineras, ¿no? Existen diferentes técnicas de perforación y diferentes diámetros. El estándar, el más utilizado, es este. Sondeos a rotación con recuperación continua de testigo. Ahí tienes una máquina de recuperación de testigo que funciona con el sistema de perforación wireline, es decir, una corona en cabeza que no tienes que estar desmontando cada vez que tú quieres tomar la muestra. Tiene unos muelles, tú lanzas un tubo portatestigos que cuando has alcanzado la profundidad de perforación, ese tubo portatestigos llega al fondo, un muelle corta la muestra, entra en el tubo y se recupera directamente. Es decir, no tienes que estar cambiando la corona cada vez que llegas a tu final de perforación. Es muy rápido, se realiza con diamante y quizá el mayor problema es que necesitas un aporte de agua continuo para perforar, aporte de agua para refrigerar la corona de perforación, simplemente. El único problema que tiene es un problema menor, bueno, desde mi punto de vista tiene dos, ¿no? Pero uno es menor, que es que en zonas de suelo, por ejemplo, zonas de falla, vas a perder prácticamente el mineral porque en zonas de falla es suelo y al meter agua con diamante lo vas a lavar, lo vas a perder. Pero en zonas de roca la recuperación es de 100%, es perfecta, ¿no? Te permite tomar muestras de subsuelo desde superficie hasta la profundidad que tú quieras y el coste aproximado es de 100 euros el metro, es decir, es un coste digamos alto, ¿no? Pero digamos que es el estándar de investigación que a los geólogos nos gusta, evidentemente, porque
nos permite tener un registro continuo de la roca desde superficie hasta la profundidad que nosotros queramos. Ahí tenéis en esa imagen una caja de un testigo de un sondeo entre 67 metros, 67,55 y 71 metros de profundidad, y así tendrías representado todo el sondeo, desde superficie hasta la profundidad que tú quisieses, ¿no? Y ahí a la derecha tenéis un geólogo testificando, reconociendo estructuras, texturas, mineralizaciones e independizando muestras para que sean cortadas, trituradas y enviadas al laboratorio. Existe otra técnica de perforación que es muy desconocida en España, de verdad, muy poco utilizada, que se llama circulación inversa. Ahí veis un camión, que es un compresor, una máquina de perforación. Podéis pasar, podéis pasar. Es un sistema que se utiliza muy poco. Aquí la gran diferencia es que no obtenemos un registro continuo obtenemos un registro continuo, pero no tenemos la roca. Lo que tenemos es un detrito. Perforamos arroz de percusión. Seguro que habéis visto alguna vez algún pocero que directamente perfora y destroza, ¿no? La diferencia entre ellos es que ellos pierden el registro litológico, y nosotros lo recuperamos. Lo mandamos un ciclón, se controla, se puede medir su recuperación y se recupera todo lo que es perforado, ¿no? La gran ventaja es que no necesita agua en la perforación. Esto es un sistema que se ha desarrollado principalmente en países como Australia, en los que tienes dificultad para abastecerte con agua, y funcionas directamente con un compresor. En este caso ahí lo tenéis, va montado en ese camión, por detrás está la máquina de perforación, el compresor es el que suministra la potencia al martillo de avance, y no tienes necesidad de utilizar agua, y esto es una gran ventaja, sinceramente. Y otra ventaja es que el coste es la mitad del sondeo a rotación, ¿no? En cualquier caso, aquí lo que hacemos, pues pasar, es bueno. Lo que hacemos es, bueno, aquí veis cómo se recupera la muestra, va directamente al ciclón, un cuarteador, se separan dos bolsas. En este proyecto en concreto, 7/8 de las muestras se desechan, y 1/8 es el que va directamente a muestra. Aquí se hacen muestras composites de 2 metros y se envían directamente al laboratorio. Se pesan para controlar la recuperación, para garantizar que efectivamente tu sondeo está siendo bien hecho y lo estás controlando bien, ¿no? Porque vas a tener que certificarlo por entidades externas finalmente. Y para testificarlo lo que haces es, bueno, la verdad es que es bastante menos bonito que el anterior, porque lo que haces es coger directamente el detrito, lo coges con un colador, le echas agua y con tu lupa de geólogo directamente, ahí lo veis, analizas las estructuras. Bueno, es un poco, ya te digo, da menos información, pero es un sistema que viene muy bien si tú estás en un brownfield, en un sitio en el que ha habido una investigación previa muy intensa, es decir, tú tienes una base litológica muy importante y tienes un montón de sondeos y conoces perfectamente la litología, las rocas que tienes en tu zona. Entonces, con esta técnica vas a poder identificarlas, va a ser más barato y vas a poder preparar tus muestras perfectamente igual, porque el proceso es el mismo, incluso más rápido, porque aquí no vas a tener que cortarlas y triturarlas. Las muestras se meten en un horno como el que veis ahí, se secan, se preparan, se etiquetan y se envían directamente a laboratorio, ¿no? En cualquier caso, en el laboratorio lo que hacemos es también tener un pequeño control de calidad de las muestras, porque aparte de todas las muestras que metemos y que enviamos a los laboratorios, le metemos también cuestiones de contraste, le metemos muestras que están duplicadas. Ellos no lo saben, evidentemente, ¿no? Es un sistema de control interno que metemos para saber un poco cómo están funcionando y si los datos que nos están dando son válidos o no. Metemos muestras duplicadas, blancos, es decir, muestras que sabemos que no tienen ningún tipo de contenido en el metal que estamos analizando, y muestras estandarizadas, estándares, que son muestras que sí sabemos tienen contenido en el metal que estamos estudiando y sabemos además el contenido que tienen. Con los datos que nos llegan del laboratorio estudiamos todo cómo están funcionando y además sabemos la fiabilidad del laboratorio, y además lo que hacemos es enviar de forma cíclica a un segundo laboratorio muestras para ver que efectivamente los datos que nos están llegando son correctos, ¿no? En cualquier caso, una vez tenemos todos estos datos, pasamos ya a los estudios económicos, y los estudios económicos comienzan con un modelado geológico de nuestro yacimiento. Tenemos los sondeos muestreados, los tenemos controlados, y lo que hacemos es crear una serie de secciones a lo largo del yacimiento para constituir ese modelo geológico. Ahí lo veis perfectamente, una serie de sondeos en planta y cómo sería un sondeo y el cuerpo mineralizado caracterizado en función de los datos que hemos tenido de laboratorio y cómo
cómo se ha definido, ¿no? En función de eso, ¿no? Creamos el modelo geológico 3D. Lo que hacemos en una sección lo extendemos a todo el yacimiento y tenemos cuestiones como, a ver qué tal va aquí el siguiente, que creo que tengo un vídeo, como estas. Esto es en Touro, en una zona del yacimiento, hecho a partir de sondeos, con las diferentes secciones que tenéis ahí marcadas. Reconstruimos el cuerpo geológico, pues tal y como veis. Ahí tenéis los sondeos, ahí tenemos la profundidad a la que está el cuerpo, cómo se distribuye y cuál es su ocurrencia en profundidad, ¿no? Eso que hacemos en una zona, esa zona se llama Vieiro, lo hacemos también para el resto del yacimiento. Ahí tenéis otro vídeo de cómo se ha hecho para las diferentes zonas de ese yacimiento, ¿no? Cada cuerpo tiene un color distinto, cada cuerpo mineralizado. Y una vez hemos sondeado todo, como podéis ver, queda perfectamente caracterizado y controlado la extensión, la potencia de todos los cuerpos mineralizados que tenemos en nuestro yacimiento. Debemos hacer una estimación de recursos, y esa estimación de recursos totales la hacemos, ahí tenéis un ejemplo, eso es para oro. En ese ejemplo, el 80% de los recursos son inferidos, es decir, no tenemos datos directos de sondeos, partimos básicamente de un conocimiento geológico, y solo el 20% son medios e indicados, ¿no? Tenemos que aplicar una ley de corte, y esa ley de corte es la que nos va a permitir dimensionar una explotación de forma económicamente rentable, ¿no? Ahí veis que hay un montón es oro y se mide por onzas y se establece una ley de corte y se estima una serie de toneladas, pero lo importante a la hora de estimar esto es hacerlo con datos reales, es decir, con datos medidos e indicados, ¿no? Ahí tenéis la valoración económica de un proyecto minero, también es para oro. Si veis en la tabla de la derecha, se han establecido diferentes precios de onza, entre 1.300, 1.500, 1.700, y a partir de ahí se establece pues el tiempo de pago de tu proyecto, el tiempo de vigencia. Bueno, puedes establecer un montón de cosas, ¿no? Ahí veis que ese proyecto tenía 102.000 onzas, eso lo veis a la izquierda, estaba estimado una vida de 9,9 años, para un precio de $1.300 la onza, con un valor de cambio de 1,38 dólar-euro. Es decir, todas estas cosas tienes que tenerlas totalmente controladas. Finalmente, lo que vas a hacer es un estudio de viabilidad bancable, ¿no? Tu objetivo es hacer un conjunto de estudios multidisciplinares para que los bancos, si es necesario, que buscas financiación, que es lo que le pasa al 90% de los proyectos, tengan garantías de viabilidad económica, medioambiental, política y social. Y tienes que hacer esos estudios estimando los recursos, solo los medidos y los indicados, lo que os comentaba, hacer un estudio minero y metalúrgico de detalle, hacer el estudio económico de detalle, como el que hemos visto hace un momento, y tener el permiso de explotación aprobado. Esto implica tener ese permiso aprobado con el estudio de impacto ambiental satisfecho, que es, digamos, el requerimiento más importante a la hora de establecer y de poder llevar a cabo un proyecto minero, ¿no? Y todos estos estudios tienen que ser favorables para abrir la mina. Si no llegas a ninguno de estos, te quedas fuera. Y te quedas fuera de ese 1 o 2% de proyectos de investigación que finalmente se acaban convirtiendo en minas, ¿no? Bueno, como esto es un foro económico, digamos que es un foro de empleo, quería hablaros también aquí un poco del proyecto Touro, del proyecto que se pretende desarrollar al lado de Santiago. Yo actualmente estoy llevando la investigación de ese proyecto y este es un proyecto, digamos, importante. Fijaos la inversión de la que estamos hablando, una inversión de 170 millones de euros para los primeros 18 meses y que va a generar un impacto económico realmente fuerte, ¿no? Realmente fuerte. Es decir, estamos hablando de 400 puestos de trabajo continuos en esa zona. Va a crear va a significar un desarrollo muy fuerte para la zona, pero también va a ser un proyecto, aparte de un proyecto de investigación minera, un proyecto minero sostenible y real, es un proyecto también de restauración medioambiental, porque esa zona tiene una huella minera muy importante. Sabéis que haya habido una mina que se desarrolló entre los años 73 y 86 y bueno, pues la empresa que dejó de explotarlo en el año 76 evidentemente dejó allí 4 cortas importantes. Las dejó, digo evidentemente, porque en aquel momento no existía legislación medioambiental, no existía una exigencia de restauración, una exigencia de hacerte cargo de lo que has dejado, y entonces allí actualmente existe una huella minera muy importante, ¿no? Y la gente,
los que nos vamos a hacer cargo de ese proyecto, nos vamos a tener que hacer cargo de los activos, es decir, del cobre que allí existe, pero también de los pasivos que dejó Río Tinto en su día. Es decir, va a haber que hacer una restauración integral completa de la zona, ¿no? Es un proyecto minero sostenible, con fuerte creación de valor social y, como os comento, medioambientalmente muy importante. Hablamos de 400 puestos de trabajo, pero sabemos que va a haber más en determinados momentos, ¿no? Pero nunca van a bajar de esos 400 que comentamos aquí, ¿no? Pero fijaos los datos económicos de los que estamos hablando, ¿no? Representa el 20% del total invertido en la minería de España en el año 2014. Es decir, es un proyecto realmente importante, ¿no? Y estamos hablando de esa inversión solo en los primeros 18 meses, ¿no? Bueno, para hacerlo, para desarrollarlo, estamos en colaboración con las 3 universidades gallegas, ¿no? Gente de esta universidad está metida en el proyecto, evidentemente, gente de Coruña, gente de Santiago, ¿no? Bueno, en cuanto a responsabilidad y comunicación, pues nada, nuestro trabajo es construir relaciones de confianza y duraderas con el entorno en el que nos implantamos. Esto es fundamental, esto es básico. Hoy día no hay proyecto minero que no pretenda llegar a buen fin sin hacer este tipo de cosas. Y las características generales del proyecto es que es una explotación de cobre a cielo abierto con sistema de minería de transferencia, es decir, a medida que vamos explotando vamos restaurando. Esto es paralelo en el tiempo, o sea, no se espera al final para restaurar, no se hace todo a la vez. Va a haber una planta de tratamiento con una producción anual de 8 millones de toneladas de cobre en el que va a haber un proceso de trituración, molienda, flotación, espesado y filtrado. La inversión total del proyecto es de 1.200 millones de euros, es decir, a lo largo de la vida útil de la mina. Fijaos de lo que estamos hablando de un proyecto realmente importante, ¿no? De esa cantidad se estima que el 70% se va a quedar en la zona, además. Cuando haces esta inversión, porque la gente te dice, no, los accionistas, sí, fantástico, pero el 70% de esa cantidad se va a quedar allí. Y yo, la verdad que inversiones de casi 1.300 millones de euros en una zona, la verdad es que yo, sinceramente, conozco pocas en Galicia, sinceramente, y previsión de pocos proyectos que puedan llegar a hacerse, ¿no? Y todo lo estamos hablando para una duración de la vida de la actividad minera de 15 años, ¿no? De 15 años que, como os comentaba antes, yo soy del Departamento de Exploración, nuestra intención es que sea superior. Y aparte sé que la gente nos lo va a exigir, lo que os contaba antes, ¿no? A la gente, una vez se pone en marcha un proyecto minero y se ve que funcionan las cosas, la gente, esas cuestiones medioambientales, esas cuestiones sociales desaparecen completamente, se ve que se vuelve a generar trabajo, actividad económica. Aparte nosotros tenemos la experiencia de ese proyecto minero de Touro, ¿no? Entre el 73 y el 86. Eso generó mucha riqueza. La gente allí está claramente a favor del proyecto, porque saben lo que significa un proyecto de estas características. Saben también que la legislación ha cambiado y no es la que había en aquel momento, que las prescripciones son tremendamente estrictas, y saben que es una gran oportunidad. Y sinceramente, si la dejamos pasar, pues va a ser una oportunidad claramente perdida. En cualquier caso, y para finalizar, bueno, he puesto estas frases aquí. Dicen que para encontrar un yacimiento más vale un geólogo con suerte que un buen geólogo. Esto realmente es cierto. Pero para encontrar un yacimiento es necesario un buen trabajo general. Y la geología es la parte principal que sostiene todo el proyecto. Esto sin ninguna duda, ¿no? Pero un buen trabajo no garantiza que encontremos un yacimiento. Y un buen geólogo debe saber también cuándo hay que parar, cuándo hay que retirarse de un proyecto. Porque puede ser que estés gastando demasiado dinero y puede ser que no vayas a ninguna parte. Y tienes que saber cuándo, tienes que decir hasta aquí. Y me parece interesante recordar esa frase, que si no se cultiva hay que extraerlo de una mina. Y aunque se cultive, como la madera o cualquier elemento, las herramientas metálicas están ahí y las herramientas metálicas salen de la minería. Muchas veces me dicen, ¿la ganadería no tiene nada que ver con la minería? No. La ganadería también tiene que ver mucho con la minería. Los tractores, las herramientas metálicas, todo sale de la minería. Yo creo que no podemos vivir sin minería, está claro. Bueno, muchas gracias y poco más. Ahí tenéis mi contacto y si queréis comentarme algo, encantado. Vale, muchas gracias.